Las FARC liberará en próximos días a soldado capturado el pasado 19 de diciembre. El protocolo de seguridad para entrega a misión humanitaria ya está en marcha, según el grupo insurgente. Familiares de los 42 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa pidieron ante la presidencia presidencial el regreso con vida de sus seres queridos. Decenas de manifestantes celebraron una vigilia en la gasolinera de San Luis, donde el afroamericano Antonio Martín fue baleado el martes en la noche por un policía blanco. Y movimientos palestinos denuncian las nuevas violaciones al alto el fuego por parte de Israel. Europea sobre Rusia en torno al conflicto en Ucrania solo ha empujado a Moscú a orientar su política económica internacional al continente asiático y a otros bloques regionales como América Latina. Vamos a ver cuál ha sido el resultado específicamente con China. Pese a que Estados Unidos y la Unión Europea insisten en impulsar estrategias que aíslen política y económicamente a Rusia, el país se ha concentrado en reorientar su política económica internacional, impulsando aún más las relaciones comerciales con China, país que se ha convertido en el primer socio comercial de Rusia, tras haberse duplicado la cifra de intercambio económico en los últimos 6 años, pasando de 40.000 a 90.000 millones de dólares anuales. El presidente Vladimir Putin ha resaltado que China y Rusia son los mayores estados limítrofes. Mientras Rusia es el país más grande del mundo en superficie, China es el más poblado, por lo que cuentan con una inagotable fuente de complementariedad entre sus economías. Recientemente, ambos gobiernos firmaron casi 40 acuerdos en sectores de energía, banca, transporte, agricultura, tecnologías espaciales y telecomunicaciones, además de un acuerdo de transferencia de divisas nacionales por un valor de 25.000 millones de dólares, lo que supone un primer paso para fomentar el comercio bilateral en rublos y yuanes. También entró en vigor un acuerdo gubernamental de más de 400.000 millones de dólares para establecer el suministro de gas ruso a China por unos 40 años a través del gasoducto Fuerza de Siberia. Y ante los contratiempos, Rusia se mantiene firme. El gobierno se ha centrado en la diversificación comercial y en hacer un mayor uso de la moneda nacional en acuerdos bilaterales. En el marco de la cooperación energética entre Rusia y China, Vladimir Putin ha asegurado que su gobierno tiene la intención de hacer un mayor uso de las monedas nacionales en las transacciones entre los dos países, algo que podría reducir la influencia del dólar en el sector energético a nivel mundial. Ambos países ya se adelantaban en materia de comercio en monedas nacionales a principios de 2014, cuando crearon una plataforma experimental para la aplicación de la libre circulación del rublo en la ciudad fronteriza china de Suifeñe. El volumen estimado de negocios en rublos y yuanes en ese territorio asciende a los 540 millones de rublos, que equivalen a casi 15.000 millones de dólares. Además, este tipo de medidas se incrementan en el margen de la integración de los BRICS, grupo al que pertenecen ambos países y en el que es premisa la eliminación del dólar en los intercambios comerciales, con el fin de revalorizar las monedas nacionales y protegerlas de las fluctuaciones de la moneda estadounidense. El gigante asiático se ha convertido en el mayor socio comercial de Rusia después de la Unión Europea y supera estadísticamente a todos los países por separados. Vamos a ver los datos. Mientras el comercio de Rusia con la Unión Europea disminuyó un 3.3%, el mismo aumentó 3.4% con China, mayor socio comercial de Moscú después del bloque europeo. El intercambio comercial entre ambos países en 2013 alcanzó un total de 89.000 millones de dólares. Ahora, el objetivo previsto por ambas naciones para 2015 es de 100.000 millones. Asimismo, el comercio neto entre China y Rusia ha superado las mayores economías europeas, entre las que destacan Países Bajos, Alemania, Italia y Francia. Como resultado del fortalecimiento de esta alianza estratégica, las exportaciones de maquinaria rusa a China se han duplicado en los primeros 8 meses de 2014, mientras China se ha convertido en uno de los países líderes en inversiones de capital en el mercado ruso, con un aumento de 15% durante este año. Hablamos ahora en materia energética y la decisión de Rusia de cancelar el proyecto South Stream hacia Europa. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué significa esta decisión? Vamos a ver la opinión del geógrafo y politólogo Manlio Dinucci. El proyecto del gasoducto South Stream nace en 2006 con un acuerdo entre la estatal rusa Gazprom y la italiana Eni. La compañía estatal rusa Gazprom y la italiana Eni.
Este gasoducto tenía que estar compuesto por un tramo submarino que pasaba por el Mar Negro en aguas territoriales rusas, búlgaras y turcas, y por otro tramo subterráneo que recorría Bulgaria, Serbia, Hungría, Eslovenia, hasta llegar a Italia. ¿Qué pasó? Una vez empezados los trabajos en 2012 y entrados en el consorcio para la realización del South Stream, también la sociedad alemana Wintershall y la francesa EDF explota puntualmente la crisis en Ucrania. Insieme quindi all'Eni e alla Gazprom appunto scoppia, come dire, puntualmente la crisi ucraina. El primer objetivo de los Estados Unidos es impedir la realización del South Stream. Para eso Washington presiona al gobierno búlgaro para que éste bloquee el paso del gasoducto. Ayudado fuertemente en esto por el presidente de la Comisión Europea, Barroso, quien anuncia la apertura de un expediente de la Unión Europea en contra de Bulgaria por supuestas irregularidades en las contrataciones. El momento clave llega el pasado junio, cuando a Sofía llegan una delegación estadounidense encabezada por John McCain. Este último se reúne con el primer ministro búlgaro, que justo luego del encuentro anuncia el paro de trabajadores del South Stream. Este ha sido un golpe muy fuerte no solo para Rusia, sino para todos los países, como Italia, que invirtieron recursos y proyectos en este gasoducto. Bueno, era un discurso anual en el que auguró una mejoría económica en un periodo máximo de 2 años. Vladimir Putin explicó en su discurso anual que la situación económica que atraviesa Rusia en la actualidad tiene que ver con factores externos, siendo la caída en los precios del crudo uno de los principales. Pese a esto, aseguró que su gobierno cumplió y superó las metas económicas trazadas para 2014. Y en esta oportunidad consultamos la opinión de Yulia Yakusheva, directora del Instituto de Investigaciones Norte-Sur de la Universidad de Lomonosov de Moscú. A ella le consultamos acerca de la posición del presidente Vladimir Putin en su rueda de prensa anual, donde consideró que lo peor del caos es que precisamente va a tardar Rusia 2 años para salir de la actual crisis provocada por las sanciones impuestas por Occidente. ¿Podrá Rusia estabilizar su economía en ese lapso? Esto dijo. Aunque todo depende de los factores externos que inciden ahora en la economía rusa, principalmente la presión de Occidente, Rusia cuenta con abundantes reservas internas para salir de crisis. De ahí la confianza del presidente Vladimir Putin en que nuestro país podrá solventar la situación en 2 años. Bueno, instituciones importantes como la Duma estatal y el Banco Central ya han tomado medidas para contrarrestar la situación económica actual. El Banco Central, por ejemplo, elevó los tipos de interés al 17%. ¿Qué tan válidas son esas y otras medidas adoptadas en los últimos días? Así respondió Yulia Yakusheva. Creo que las medidas del Banco Central para apoyar al rublo son bastante efectivas, aunque el resultado podría haber sido mejor si se hubieran implementado un tiempo antes. El pánico de hoy, la caída del rublo, la huida de inversores, pudieron evitarse de no haber existido demora, sin desconocer que incide mucho la desinformación y manipulación sobre Rusia. Bueno, Yulia Yakusheva mencionó además la necesidad de priorizar los más recientes acuerdos firmados por Rusia con naciones como China y las ventajas que supone la mirada al continente asiático. La situación geopolítica actual nos hace girar al oriente, es decir, a China principalmente. China será nuestro mayor socio en un futuro inmediato, algo ventajoso para Rusia. Como igual lo será el crecimiento del intercambio con Turquía y la incorporación de la India y Pakistán a la Organización de Cooperación de Shanghái. Reconozco que es una alternativa forzada
bajo el dictado de las condiciones actuales, por lo cual, en lo posible, será imprescindible balancear las relaciones económicas tanto con Occidente como con Asia. Siempre será mejor tener mayor diversidad de rutas para nuestras exportaciones energéticas. Por ejemplo, no olvidemos que es un mercado lucrativo tanto para Rusia como para Europa, cuya economía también sufre mucho por las sanciones. Rusia y sus principales aliados se reunieron en Moscú para acordar los últimos detalles de la creación de la Unión Económica Euroasiática. La cumbre reunió a los presidentes de Rusia, Kazajistán y Bielorrusia para culminar el proceso de creación de la Unión Económica Euroasiática, a la que se sumarán otras dos antiguas repúblicas soviéticas, Armenia y Kirguistán. La puesta en marcha del grupo se prevé para el próximo 1 de enero, para desarrollar un mercado común que supera los 170 millones de consumidores. Kirguistán firmó el tratado de adhesión mientras Armenia ratificó el suyo y espera ser miembro pleno desde el 2 de enero. Los líderes esperan que la Unión Económica Euroasiática permita alcanzar un mayor nivel de integración y aumente la competitividad, así como la posibilidad de resolver con mayor eficacia los problemas relativos a la modernización de sus economías. Y analizábamos con Yulia Yakucheva el protagonismo de las entidades regionales como la Organización de Cooperación de Shanghái y la Unión Económica Euroasiática, que entrará en vigor el próximo mes de enero, así como el fortalecimiento continuo del grupo de los BRICS. Esto decía. El 1 de enero entra en vigor la Unión Económica Euroasiática entre Rusia, Kazajstán y Belarus, con el objetivo principal de la reindustrialización de nuestra economía. El desarrollo de esta cooperación regional es prioridad para Rusia. En cuanto a la Organización de Cooperación de Shanghái, la situación me parece un poco complicada. Primero, porque dicha organización tiene que elegir el vector de su desarrollo. Rusia está interesada en profundizar la colaboración regional en la esfera de la defensa, pero el grueso de los miembros priorizan hasta ahora la colaboración económica. Para Rusia, ello puede ser algo peligroso. Le exige resguardas sus intereses nacionales ante la creciente economía de China, por ejemplo, aunque es un riesgo inevitable y necesario. El BRICS tiene igualmente mucha importancia para Rusia. Es un polo imprescindible para lograr un mundo multipolar, además del significativo apoyo que los países integrantes les brindan al gobierno y pueblo rusos, en particular en la actual situación geopolítica internacional. Bueno, era Yulia Yakucheva, nos daba su opinión precisamente sobre el panorama en Rusia y a propósito pues de las relaciones entre Rusia y China y esa mirada al continente asiático precisamente para mayor desarrollo el próximo año.